Muy buena gente, bienvenidos un día más a iViews. Dejadme empezar con un poquito de storytelling. Es posible que el vídeo se alargue un poquito, pero bueno, me hace un poco de ilusión también contar esto. Hoy vamos a hablar de los 10 principios de la economía del profesor Mankiw. El profesor Mankiw es un docente de la Universidad de Harvard que, bueno, tiene manuales de microeconomía y macroeconomía, de teoría económica, vaya. Tienen una amplia difusión por todo el mundo. Es un profesor muy reconocido y en su día elaboró una especie de decálogo de principios fundamentales de la economía. Yo tuve la ocasión de enfrentarme por primera vez con estos principios en primero de carrera, la asignatura de Economía Política y Hacienda Pública, que en realidad era una introducción a micro y a macroeconomía. Un cuatrimestre era micro y otro era macro. Resulta que fue con este libro, Principios de Microeconomía. Pasaron los años y yo me pensé que, bueno, esto del Mankiw era una cosa introductoria, tal y cual, esto, lo otro. Y para mi sorpresa, cuando llego a Madrid al máster, pues resulta que nos remiten a una versión modernizada de este libro. Bueno, modernizada no, simplemente que este libro era solamente de micro y le habían metido una parte de macro. Y además se veía que el contenido hasta donde había llegado era exactamente igual. Más tarde me enteré que ese decálogo de Mankiw tenía una difusión muy amplia por todo el mundo y sigue siendo bastante respetado. Lógicamente no lo vamos a tomar tampoco como un dogma de fe, pero es bastante respetado. Y además de que el profesor Mankiw resulta ser consagrado liberal. Liberal al punto de que sus alumnos de Harvard llegaron a hacerle incluso una sentada y decirle que no iban a sus clases debido a los postulados tan tremendamente extremos que a veces propugnaba. Pero con todo y con eso, ya digo, lo que vamos a hablar hoy sigue siendo una cosa bastante respetada y creo que merece la pena conocerlo, por lo menos para formarse una idea de qué es de lo que estamos hablando básicamente cuando hablamos de economía. En primer lugar, vamos a empezar por definir la economía. ¿Qué es economía? Pues la economía es una ciencia social, la ciencia que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos. Esto tiene más miga de lo que parece, pero vamos a dejarlo ahí. Y esa economía parte de 10 principios fundamentales. El primero, que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Ahí introducimos un concepto que se llama en economía el trade-off. El trade-off es una relación de intercambio. Si yo quiero algo de esto, tengo que renunciar a tanto de lo otro para conseguirlo. A nivel de la sociedad también se introduce un trade-off importante, una relación de intercambio importante, y es entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia básicamente pasa por realizar algo con el mínimo consumo de recursos posibles. Realmente, en las palabras del propio profesor Mankiw, la eficiencia es la propiedad por la que la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos, mientras que la equidad es la propiedad por la que la prosperidad económica se distribuye equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. Ya veis que a pesar de ser un liberal, se tienen en cuenta este tipo de cosas. No vamos a ir completamente a lo salvaje. Segundo principio, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Bueno, esto es evidente. Cuando tú obtienes cualquier bien a cambio de un precio, tú estás obteniendo ese bien a cambio de renunciar a un dinero que ya tenías. Pero esto es aplicable a cualquier otra cosa. Esto que hemos dicho introduce el concepto de coste de oportunidad. El coste de oportunidad es precisamente aquello a lo que ha de renunciarse para obtener una cosa. El que algo quiere, algo le cuesta. Podemos plantearlo incluso en términos de tiempo. Por ejemplo, el tiempo que yo dedico a hacer este vídeo no lo estoy dedicando a pasear por la calle. Tiene un coste de oportunidad que no es expresamente económico. Tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales.
Y ojo, cuidado con los titulares, que parece que estamos hablando aquí de marginar a la gente, de colectivos desfavorecidos, etcétera, etcétera. No. El concepto de marginalidad viene de margen y a lo que se refiere es al incremento que se produce en un parámetro al aumentar otro parámetro en una unidad. Por ejemplo, el precio. El precio equivale al ingreso marginal de un determinado bien. Es decir, una unidad más de plátanos me reporta X euros. Esos X euros son el ingreso marginal de ese plátano. Es sencillo. Y al final de eso se trata. En pensar en términos de cuánto aumenta una cosa al aumentar otra cosa en una unidad. Y además, no lo solemos pensar en términos absolutos, sino en términos porcentuales. Porque si no, se pierde la escala. Cuarto principio. Los individuos responden a los estímulos. Esto básicamente quiere decir que si, por ejemplo, yo grabo con un impuesto un determinado bien, lo normal es que la demanda de ese bien se reduzca. Sin embargo, si apruebo una subvención sobre una determinada actividad, lo más probable es que esa actividad se vea beneficiada y se vea impulsada. Quinto principio. El comercio mejora el bienestar de todos los agentes económicos. Alguno puede pensar que esto es contraintuitivo, para otros puede ser absolutamente obvio. Lo cierto es que esto es así porque el comercio promueve la especialización, promueve que cada uno se dedique a hacer aquello que se le da mejor, de forma que entre todos, intercambiando lo que cada uno hace mejor, se puede mejorar el bienestar de todos los agentes económicos. Sexto principio. Los mercados son un buen medio de organizar la actividad económica. Esto puede ser algo un tanto ideológico, pero realmente se basa en la evidencia de las administraciones que ha habido hasta ahora. Ciertamente vemos que las economías más desarrolladas y con mayor bienestar del mundo son economías de mercado, que son aquellas en las que la toma de decisiones se produce de manera descentralizada por parte de todos los agentes económicos, en contraposición con las economías centralizadas. Lo cierto y verdadero es que al final los niveles de bienestar son mejores en las economías de mercado, y en eso es en lo que se apoya este postulado. Puede ser más o menos opinable, pero en los términos que nosotros utilizamos para medir, no deja de ser cierto. Séptimo principio. El Estado en ocasiones puede mejorar el desempeño del mercado. ¿Por qué es esto? Pues porque los mercados no son perfectos. Los mercados tienen fallos. Llamamos un fallo de mercado a una situación de poder de algún agente económico que le permite obtener una ventaja competitiva con respecto al resto y manipular un poco el mercado a su voluntad. En relación con esto también se encuentra el concepto de externalidad. Una externalidad, que puede ser positiva o negativa, es la influencia que tiene sobre el bienestar de una persona las acciones de otra. Octavo principio. El bienestar de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. De nuevo, esto viene a ser un poco ideológico, pero ocurre lo mismo que la vez anterior, con las medidas que utilizamos ahora mismo, que básicamente es el Producto Interior Bruto. Esto es así, el Producto Interior Bruto es la producción de un país. Las economías más desarrolladas son las que tienen los PIB más altos. De cualquier forma, aquí entra en juego también otro concepto, que es el concepto de productividad. Se entiende que las economías más productivas son aquellas que son capaces de producir más con menor cantidad de recursos. Y eso les lleva a obtener un mayor nivel de bienestar. Noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime dinero. Esto es algo que está constatado empíricamente. Básicamente, cuando un gobierno imprime dinero, cosa que ya no se puede hacer, ¿vale? Habría que hablar no de gobiernos, sino de bancos centrales, y en concreto en Europa del Banco Central Europeo.
se mete dinero en la economía, la gente tiene más dinero en las manos y tiende a gastárselo con mayor facilidad. Eso hace que los precios suban. Es un efecto inflacionario que está conocido. Y de hecho está detrás, por ejemplo, de la política monetaria del Banco Central Europeo, que no le gusta monetizar déficits porque se sabe que eso hace que aumente la inflación. Y en el caso particular de los alemanes, por ejemplo, han tenido episodios históricamente bastante desagradables con la inflación. Así que el dinero hay que proveérselo al mercado en su justa medida. Y 10º principio, la economía o la sociedad se encuentra siempre en una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esto es algo que también se encuentra estudiado, existen ecuaciones que describen este efecto, que si tenemos ocasión las veremos más adelante, pero ahora mismo nos podemos referir expresamente a lo que conocemos como la curva de Phillips, que precisamente establece una relación diferencial, digamos, entre el desempleo y la inflación. Y en conjunto con otra, que es la ley de Occam, pues se puede hallar la tasa natural de desempleo de una economía, que eso es otra cosa a la que llegaremos en vídeos posteriores, si es posible. ¿Por qué ocurre esto de forma práctica? Bueno, pues porque pueden existir rigideces en el mercado, del tipo que sea, sobre todo el mercado de trabajo, que impiden un ajuste rápido entre la oferta y la demanda, y ahí se producen tensiones que desembocan en una relación de intercambio, un trade-off, entre el desempleo y la inflación. Aunque el empleo de la curva de Phillips tiene su punto controvertido, sigue estando bastante aceptada. Y de todas formas tenemos que decir que el efecto al que nos estamos refiriendo es temporal, es decir, es a corto plazo, como bien indica el enunciado del propio principio. No es una cosa que vaya a durar por los siglos de los siglos, es una disyuntiva a corto plazo. Una vez que se hacen los cambios estructurales, el mercado se adapta, se ajusta tal y cual, ese problema desaparece. Pues hasta aquí los 10 principios de la economía del profesor Mankiw. Espero que os ayuden a comprender de manera elemental la forma de razonar de los economistas, o por lo menos os introduzcan a ella, sin perjuicio de todo lo que tendremos que ir diciendo en vídeos posteriores. Pero que por lo menos os vaya, digamos, haciendo un poquito el cuerpo y os abra, digamos, un poco la mente sobre cosas que realmente están ahí, pueden ser más o menos evidentes, pero que no se conocen o que no integran, digamos, una base de consenso para que todo el mundo hablemos poco más o menos de las mismas cosas. Ahora ya podemos, digamos, sintonizarnos todos y pensar todos en los mismos términos. Si este vídeo os ha parecido curioso, ilustrativo, ameno, cercano, interesante, si os ha gustado en definitiva, os espero aquí en los próximos vídeos y también, ya como os he dicho en otra ocasión, si podéis, no cuesta nada darle al botoncito de suscribir o darle like al vídeo para saber si este tipo de contenido realmente os interesa o no os interesa y poder ir orientando el desarrollo del canal. Así que lo dicho, os espero en nuestros próximos vídeos aquí en EavyUse.